Hola, estamos con Agustina, es ingeniera biomédica recibida de la Universidad de Favaloro y además ahora está trabajando como directora de carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad Nacional de San Martín. También es investigadora en CONEA y trabaja en temas relacionados a terapia contra el cáncer y además es docente en algunas materias y por eso nos parece interesante desde el capítulo de estudiantes de la SABI poder hacer este tipo de entrevistas. Hola Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sol? Muchísimas gracias a vos y a tus compañeros y compañeras de Savia Estudiantil por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar acá charlando un poco con ustedes. Bien, gracias. Eh, para empezar, quería preguntarte un poco cómo fue tu formación, de qué ciudad venís, en qué estudiaste y en qué estás trabajando más o menos ahora en líneas generales. Dale, buenísimo. Mira, bueno, yo en realidad ya la primera pregunta de qué ciudad vengo ya te puedo contestar varias cosas, porque en realidad nací en Río Negro, en Viedma, pero cuando tenía unos meses nomás, mis papás se mudaron a La Pampa, a General Pico, donde vive ahí toda mi familia, y viví ahí hasta los 18 años, o sea, hice mis estudios primarios y secundarios, y a los 18, como tantas personas del interior, a veces viajamos y migramos a las grandes ciudades. En mi caso, yo me mudé a Buenos Aires a vivir inicialmente con mis abuelos y empecé a estudiar ingeniería biomédica en la Universidad Favaloro. Hace muchos años, esto fue en 2001, mira qué año ahí. Y bueno, nada, y hice toda mi carrera en Favaloro y bueno, luego de eso empecé mi vida profesional. Bien, como ya habíamos dicho, sé que vos estás trabajando en investigación. Si querés contarnos un poco más en qué tema estás trabajando y cómo fue que llegaste a trabajar en eso, en investigación, cómo llegaste a ese tipo de laboratorios y lo que estás haciendo. Dale, buenísimo. Mira, cuando era estudiante todavía, empecé a una práctica profesional supervisada, que es parte de lo que hacemos cuando estudiamos nuestra carrera, que es una buenísima oportunidad a veces para tener un primer contacto con la vida profesional. Y en esa oportunidad yo hice dos prácticas profesionales, una en un laboratorio de investigación adentro en la Universidad Favaloro con un grupo de médicos, fue una experiencia súper linda. Y después hice otra práctica que después se transformó en un trabajo en una empresa chiquita haciendo la parte de regulaciones y calidad. Y mientras estudiaba tuve la fortuna de tener varios docentes que se dedicaban a investigación, además de otro montón de docentes profesionales, pero me había llamado un poco la atención, me llamaba mucho, me daba mucha curiosidad y en algún momento, a través de algunos compañeros, me enteré que había una beca de la Agencia de, de Promoción Científica y Tecnológica, se llamaba en ese momento, ahora es Agencia de Desarrollo, Investigación e Innovación, y había una beca de iniciación doctoral en un proyecto que se llama Proyecto de Terapia por Captura Neutrónica en Boro. Es una, esta terapia especialmente es una radioterapia eh, que involucra la utilización de un compuesto borado, que en principio no tiene ningún grado de efecto o toxicidad, pero que combinada con radiaciones y targeteada específicamente a regiones tumorales, eh, tiene la posibilidad de producir un daño letal y específico a las células cancerígenas. Y por la naturaleza de este tipo de terapias, donde combina un montón de aspectos de la biología, de la física, de la ingeniería, de la química, bueno, todo este mundo súper interdisciplinario me llamó un montón la atención justamente por la carrera que nosotros estudiamos, digamos, que por naturaleza es tan multidisciplinaria. Así que empecé a trabajar en ese proyecto, hice mi doctorado, mi postdoctorado, entré a carrera de CONICET, entré a carrera de CONEA, y en ese proyecto entre tantos otros, es donde desarrollo mi actividad de investigación hoy en día. Bien, qué interesante.
Fue muy difícil la transición esa entre terminar la carrera y estar todos los días estudiando capaz, y después empezar un doctorado y estar todo el día en un laboratorio haciendo cosas capaz un poco distintas a las que hacemos en la carrera. ¿Te costó eso? No, no, quizá la transición que más me costó es cuando se venía el momento donde yo ya sentía la necesidad de empezar a desarrollarme como profesional y ese romper la barrera de conseguir ese primer trabajo vinculado a lo que hacemos, que tantas veces da tanta incertidumbre si uno va a tener la capacidad, si va a aparecer la oportunidad, si la oportunidad que aparezca me va a gustar, esas cosas que son súper naturales, que me gusta contarlas porque cuando uno las transita le parece que pueden no tener solución o pueden ser, no sé, Caos. claro, cosas que nos pasan a nosotros y al resto no le pasa y todo el resto es más capaz. Bueno, no, no, pasa y después uno, la verdad, la vida, las oportunidades que uno va tomando nos llevan a lugares que bueno, nos podemos desarrollar profesionalmente en esos lugares y hacer nuestra contribución desde donde sea, por más que nuestra salida laboral sea de lo más diversa, como efectivamente es lo que termina sucediendo en una ciudad como la nuestra. Pero bueno, esta transición específica que vos me preguntás, en realidad para mí fue una oportunidad. A mí en particular me gusta mucho estudiar y entonces involucraba hacer un doctorado, seguir estudiando, pero abre la posibilidad a diseñar uno de algún modo la carrera, ¿no? O sea, a partir de Claro. toda la base que uno tiene, empieza a diseñar la carrera eligiendo aquella formación complementaria en el área específica que a uno le interesa. Entonces, como complemento a la carrera de base, donde uno ve un montón de asignaturas en las áreas más diversas, después se especializa en una cosa, me parece como súper complementaria y obviamente necesaria la carrera de base para después poder desarrollarse específicamente en un tema. Bien, qué interesante todo lo que me estás diciendo, porque es verdad que la mayoría tenemos, más cuando llegamos a los periodos finales de la carrera, esa incertidumbre y sentir de que todo nos pasa únicamente a nosotros y saber que a mucha gente le pasa en el camino es interesante, y aporta mucho conocer eso. Eh, Bien, te quería seguir preguntando por tu trabajo de investigación. ¿Trabajas con otros profesionales en el laboratorio de otras disciplinas? ¿Cómo es ese trabajo? También si te cuesta capaz interactuar y conversar con otros lenguajes capaz. Sí, mira, si hay algo para lo que nos prepara la carrera de ingeniería biomédica es para conversar y poder hablar por momentos con una persona del área de la biología, de la medicina, después estar hablando con alguien de física, con alguien de otra rama de la ingeniería. La verdad que si hay algo para lo que salimos preparados y preparadas es para interactuar y integrarnos a equipos interdisciplinarios. Así que la verdad que para mí siempre me resultó muy natural y le agradecí mucho eso a la formación, porque todas las profesiones son maravillosas y de repente hay gente que sabe infinito sobre temas súper específicos, pero bueno, justamente estos proyectos multidisciplinarios pueden salir adelante cuando cada uno aporta desde su área de conocimiento, pero donde podemos conversar y entendernos. Y en particular yo, dentro de este gran proyecto, porque como te decía, involucra un montón de áreas para poder lograr un avance específico, yo trabajo en un tema muy chiquito y muy, muy específico, que es entender y tratar de responder a la pregunta, ¿dónde está el boro? ¿Sí? Es tratar de entender a nivel tisular y celular dónde fue a parar el boro y lo hago a partir de una técnica neutrónica. Entonces, por momentos estoy trabajando y analizando cortes histológicos, por momentos estoy tratando de entender el efecto de la interacción de las partículas con el detector que estoy usando y por momentos estoy haciendo procesamiento de imágenes. Digo, es como cambia también mucho el quehacer y eso hace que sea divertido. Qué bueno, muy interesante que se puedan hacer tantas cosas distintas en un mismo tema de trabajo.
Bien, ahora sí te cambio un poco de rol. Te quería preguntar, como docentes, ¿qué materias has dado a lo largo de tu carrera? ¿Qué materias? Sé que ahora estás dando algo, o alguna en UNSAM. ¿Y qué es lo que más te gusta de ese rol en específico, de la docencia? Bien, mira, yo empecé cuando todavía era estudiante, empecé siendo ayudante de diferentes materias de cálculo, cálculo 3, cálculo 2, en Favaloro, cuando era estudiante. Y nada, en realidad esa experiencia me sirvió más para entender cómo uno termina de entender un montón de conceptos o aprende muchísimo más cuando es docente también. Eh, Fue como volver a cursar las materias desde otra perspectiva y contribuir ayudando a resolver consultas, a aportar mi mirada como una estudiante que había atravesado las materias y de repente encontraba algunas posibilidades de mejora, mientras además aprendía. O sea, esa fue una experiencia bastante diferente a lo demás, pero que recalco y que es valioso poder integrarse al plantel docente de repente en los últimos años, cuando uno todavía está cerca de los y las estudiantes que están cursando y bueno, está terminando también su carrera, ¿no? Eso me resultó interesante. Ya como graduada y como estudiante doctoral, como becaria doctoral, me incorporé a la Universidad Católica Argentina y ahí di clases de física, física 1 específicamente. Entonces estaba con estudiantes casi recién salidos de la secundaria, digamos, y empecé, hice todo mi recorrido ahí, empecé como ayudante de laboratorio, a cargo de trabajos prácticos, seguí dando clases de problemas y finalmente pasé a dar las clases teóricas hasta el momento que me fui. Y fue una experiencia también muy linda porque eso, pude hacer mi propio crecimiento y mi propia carrera ahí, eh, fueron más o menos 10 años. Y también, y a mí siempre, ahí me di cuenta realmente que me gustaba muchísimo, que me gustaba muchísimo la docencia y lo que me gusta sobre todo es ver la evolución, digamos, es ver la evolución de ese grupo de personas con los que uno se encuentra la primera vez y conoce. Y entonces, nada, tenemos ahí un contrato por cumplir, digamos, un proyecto para llevar adelante juntos y bueno, ir viendo la evolución, también la diversidad de maneras de abordar y tratar de que el conocimiento llegue, digamos, a los diferentes, todo el público, a toda la audiencia, eso es interesante. Me gustaba, pero bueno, en 2018 un ex compañero, digamos, de la universidad me comentó que mi papá me recomendó para trabajar en un SAM. En ese momento estaban buscando un profe, una profe de proyecto final integrador, que es esencialmente la materia y el proyecto con el que, como saben, las y los estudiantes se transforman en ingenieros e ingenieras. O sea, es realmente, por lo menos para mí, bueno, igual yo no soy objetiva porque doy esta materia, pero bueno, para mí es hermosa, es una materia hermosa. Ahora, en todo caso, después charlamos un poco más de eso, pero la cuestión es que cuando me convocaron, yo hice mi doctorado en la Universidad Nacional de San Martín, entonces, CONEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, es una institución muy hermana a la universidad, emiten títulos en forma conjunta, hay muchos investigadores de CONEA que son docentes en UNSAM. El proyecto institucional de la Universidad Nacional de San Martín me parecía súper interesante, el campus hermoso, no sé, me daba un poco, era como todo un desafío, digamos, porque pasaba de estar con estudiantes de los primeros años a estudiantes que se tenían que graduar, así que el desafío era completamente diferente. Pero parte de mi actividad en CONEA como investigadora también es formar recursos humanos y también en esos años, por ahí desde que me doctoré y mientras hice el postdoc y cuando entré a carrera hasta el momento, dediqué mucho tiempo
a la formación de recursos humanos de grado y ahora en los últimos años de posgrado. Entonces tenía estudiantes en el laboratorio, ya estudiantes de diversas carreras, física, ingeniería nuclear, ingeniería en física médica, ingeniería biomédica también, que pasaban por el laboratorio a hacer su proyecto final justamente o su tesis, y bajo mi supervisión, bajo la supervisión mía en conjunto con otros investigadores de la casa. Y la verdad es que es una tarea que me gusta y me gusta muchísimo hasta ahora. Y entonces, digamos, estar más coordinando los proyectos finales no me resultaba una tarea tan ajena a mi trabajo como investigadora que venía realizando, digamos. Así que así fue como me incorporé a la universidad en 2018. Y bueno, me encontré con todo un mundo nuevo, eh, y eso ahí lo que me gustó y lo que destaco es, primero, el excelente nivel, digamos. Me encontraba con un curso en realidad lleno casi de profesionales que se estaban desempeñando ya trabajando o empezando a trabajar en diferentes áreas y haciendo de los proyectos más diversos. Y bueno, la materia igual fue cambiando porque al principio fue un poco hacer un relevamiento de las personas que estaban trabajando ahí, después, bueno, atravesamos la pandemia y adaptamos ahí la asignatura un poco a eso. Recordemos que nuestros estudiantes de ingeniería biomédica también en muchos casos fueron trabajadores esenciales durante la pandemia. Y bueno, y después con el regreso a la presencialidad, los desafíos de la graduación y todo, fuimos dándole forma a esta asignatura que yo en realidad me siento una privilegiada, porque mientras tengo colegas docentes que se paran frente a cursos súper, súper numerosos y bueno, con toda la buena intención que puedan tener, a veces es un desafío poder dar ese trato personalizado. Bueno, para mí tengo cursos reducidos, pero cada vez menos, porque viene en muchísimo crecimiento la matrícula y las camadas, por suerte. Pero de todos modos se puede trabajar de manera bastante personalizada y en temas súper diversos. Entonces, en realidad, también la que está aprendiendo un montón y la que fue aprendiendo un montón soy yo con cada uno de los proyectos, cada uno de los temas. Bien, también no lo había pensado yo como la docencia, más allá de estar frente a un aula, también es transversal a la investigación en el laboratorio, formando a los recursos humanos, a los becarios, a los que somos estudiantes de grado, a los que son estudiantes de doctorado, de maestrías. No había pensado ese rol docente ahí tan metido. Bien, ahora sí quería ir un poco más a cómo es ser docente en particular de proyecto final o qué sentís vos de cada chico que capaz empieza con un tema o no y en todo ese proceso termina siendo, de pasar de un estudiante de grado a ser ya un ingeniero biomédico recibido con el título. ¿Qué te genera a vos? ¿Qué sentimiento te genera eso? Bien, buenísimo. Mira, la verdad es que, como te decía, yo me siento una privilegiada porque estoy en un lugar donde vos lo explicaste súper bien, ¿no? Ingresan estudiantes y salen ingenieros e ingenieras. Y la verdad que, bueno, eso es hermoso. Es súper desafiante. También es desafiante porque es cambiar un poco la modalidad en la transición del proyecto final, de venir cursando materias bastante predefinidas, con mayor o menor grado de libertad para desarrollar algún tema, pero bueno, donde la estructura es bastante clara y quienes estudiamos ingeniería, de algún modo también nos gusta bastante la estructura, la organización, clasificar las cuestiones y entonces, nada, de repente es salir de esa estructura y ahora decir, bueno, quien va a gestionar este proyecto final eh, soy yo. La persona que tiene que hacer su proyecto final es el director de proyecto o directora de proyecto en términos de la gestión. Entonces, por supuesto, los proyectos se realizan bajo la supervisión de expertos en el tema, que son docentes de la casa, docentes externos a quienes va mi eterno agradecimiento por el compromiso, por acercar los temas, por recibir estudiantes en sus grupos de trabajo, dedicar tiempo. Pero más allá de eso, las personas que van a hacer su proyecto final tienen el desafío enorme de administrar sus tiempos, de organizar sus tareas, de ir viendo el avance. Y es un cambio respecto a cómo venían desarrollando la carrera. En ese sentido es que se busca trabajar un poco
de cara, digamos, a la adaptación de los nuevos planes y seguimiento, siguiendo un poco los nuevos estándares, es que se busca que los estudiantes y las estudiantes puedan tener esa experiencia de trabajar en proyectos desde instancias más tempranas, digamos, para prepararse y que ese momento no sea un mundo, ¿no? Y que no sea una montaña ese proyecto a desarrollar. Así que desde la asignatura lo que realizamos la estructuramos con una cursada que esencialmente se encarga de confeccionar, primero identificar los intereses, en el caso que no estén identificados, y los temas a desarrollar, y después dar una serie de herramientas para poder trabajar en lo que es la planificación del proyecto. En la gestión de proyectos sería el inicio y el plan de proyecto, en una visión tradicional de la gestión de proyectos. Entonces, se trabaja muchísimo en los planes, se trabaja, pese a que los proyectos finales son individuales, y ese es otro también desafío, eh, pese a que son individuales, se trabaja bastante en grupo y sobre todo poniendo a los y las estudiantes en situación de revisores y de evaluadores de sus pares, porque eso también los ayuda un montón a prepararse después al momento de la evaluación, porque finalmente van a ser evaluados por un tribunal conformado por especialistas en el tema. Entonces, mi rol ahí es de coordinación y de acompañamiento. No soy yo quien termina evaluando, o no necesariamente en última instancia, sino que es ayudarlos y marcar una pauta y marcar tiempos y marcar estrategias para que estos proyectos lleguen a buen tiempo, con mayor o menor presencia luego, digamos, en particular, según el requerimiento, pero sí, digamos que es una materia donde se entra, pero después no se sale hasta que no se egresa, entonces siguen muy vinculados eh, con el grupo y con las entregas parciales y eso hasta el final, y bueno, eso para mí es hermoso, eh, porque además, como te decía, me encuentro con gente de muchísimo nivel y que traen ideas súper lindas y que aportan un montón, porque no nos olvidemos que estos proyectos terminan siendo también una contribución a los trabajos a donde se integra, a las líneas de investigación o a los grupos a donde se aportan o en las empresas donde se localizan estos proyectos, así que la verdad que es súper, súper lindo y desafiante, por supuesto, pero muy lindo. Bueno, bien, porque sabes que a veces también algo que nos pasa mucho a los estudiantes es que vemos tan lejos el proyecto y no sabemos qué esperar cuando llegamos ahí, y también está bueno poder conocer un poco de cómo es una vez que llegamos ahí, qué tenemos que esperar y cómo vamos a transitar eso, y que no sea algo como desesperante que lo es capaz a lo largo de la carrera de cuándo va a llegar ese momento. Bien, ahora te iba a cambiar a uno de tus más nuevos roles que estás asumiendo ahora como directora de carrera en la Universidad de San Martín, que estamos todos muy contentos de tenerte. ¿Querés contarnos cómo te parece que toda tu formación y todo lo que nos venís contando como docente de proyecto final y como investigadora, pues para vos aporta en ese tipo de rol, un rol más de gestión, más bastante distinto a lo que venías desarrollando hasta el momento? Bien, buenísimo. Mira, antes de irme a ese tema, igual te hago un comentario porque es interesante lo que marcabas respecto a esta sensación de salto al vacío que de repente representa el proyecto final. Y mi recomendación en esos casos también es presenciar defensas que son públicas, defensas de proyecto final, y eso en nuestro caso, ya en instancias, cuando los estudiantes están en instancias avanzadas, empezamos a difundir la información sobre las defensas y eso, entonces también está bueno eso, porque cuando uno conoce casos concretos, además que es súper motivante ver que una persona que de repente uno la oyó nombrar porque era de años superiores, o una persona con la que alguna vez uno se cruzó en alguna materia o alguna cosa, o en el grupo de investigación donde está trabajando, o se lo cruzó en la facu, bueno, ahora se está transformando en ingeniero o ingeniera, es súper motivante y también está bueno conocer la experiencia desde los propios protagonistas, porque realmente los protagonistas en definitiva ahí
son los y las estudiantes que egresan al final, ¿no? Así que bueno, eso, perdón, me desvié respecto a la pregunta. Ahora, respecto a lo que me contás, me preguntás ahora, me invitas a reflexionar sobre este nuevo rol. Sí, lo que te puedo decir es que sí, es un desafío enorme, enorme, que implica una responsabilidad muy grande. em, y bueno, y así me lo tomo, pero es un privilegio, de nuevo, ahí tengo muchas palabras de agradecimiento para la gente que confió en que yo pueda desarrollar esto y por supuesto tranquilidad en que no estoy sola, somos un equipo de trabajo, hay un montón de docentes con mucha trayectoria. Y entonces nada, el desafío es grande porque se viene, como te decía, el proceso de reacreditación, pero lo vamos a poder hacer. Y además, entre las diferentes universidades hay una gran conexión, digo, entre las carreras de ingeniería biomédica de las diferentes universidades hay una gran conexión y un gran espíritu de colaboración. Y eso es algo súper positivo y que descubrí y me parece fantástico y me parece bien mencionarlo. Respecto a lo de mi rol, yo ya también en CONEA tuve varias experiencias y tengo varias experiencias de gestión, porque también como investigadores nos toca gestionar proyectos, nos toca gestionar algunas actividades o de repente la puesta en marcha de algún nuevo proyecto, algún nuevo laboratorio, cualquiera de esas cosas. Yo ahí descubrí que me gustaba mucho la gestión también. Eh, y entonces, si bien es otro tipo de trabajo complementario, pero bueno, creo que sirve, creo que el hecho de haber transitado todo ese otro camino también me sirve. Yo venía trabajando también en la coordinación desde hacía tiempo, desde hace un tiempito en realidad, así que creo que un poco ese recorrido que me llevó hoy hasta acá estuvo bueno, aporta y por supuesto está lleno de desafíos, pero hacia allá vamos. Buenísimo, gracias, Agus. La última pregunta que te voy a hacer es si un chico está viendo esto de cualquier universidad que se notó a ingeniería biomédica o a bioingeniería, como se llaman otras universidades, ¿le dirías algo en particular que te gustaría decirle? ¿Algún mensaje? Mira, sí, una cosa que para mí es súper destacable es que la gente que entra en una carrera de ingeniería se sumerge en un camino bastante largo per se, más allá de si se van a modificar y acortar un poco las carreras en el futuro, lo que sea, es un camino largo, digamos, de mínima son 5 años y pico, 6 años de realmente dedicación y entrega a lo que uno está haciendo. Y, y eso no es para asustar, sino todo lo contrario, es para en este día a día, en este hoy en día de la inmediatez, donde necesitamos las cosas tan ya. Bueno, la verdad es que es una carrera, ¿sí? Se llama carrera y es una carrera que hay que ir haciéndola larga para no agotarse, digamos, no larga, es larga, entonces hay que ir haciéndola al ritmo que lleva la carrera, intentar llevar los finales al día, intentar eh, no frustrarse si en algún momento sale mal, trabajar en conjunto, trabajar en equipo, porque ese trabajo en equipo es lo que van a seguir haciendo como profesionales. Y bueno, y que todo llega, digamos, en la vida, así que hay que ir de a poco y sobre todo, y un consejo que me dio una vez un docente, o nos dio a un grupo un docente y a mí me encantó, y es que hay que pasarla bien, hay que tratar de pasarla bien estudiando, pasándola bien, habitando la universidad, porque eso después impacta también en nuestra vida profesional. Así que nada, con convicción, con mucha dedicación, pero con alegría, que es una carrera hermosa y que después cuando uno no está tan seguro a qué se va a dedicar, hay tantas ramas posibles que ya todos vamos a encontrar nuestro lugar, digamos, y desde donde podemos aportar. Bueno, muchas gracias, Agustina. Muchas gracias por el mensaje final. Creo que nos dejaste motivados a todos. Y realmente te agradezco nuevamente que nos hayas otorgado esta entrevista sabiendo que tu tiempo es tan privilegiado. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego.